Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver la unidad 6, que es la última unidad que tenemos para ver en este año, que ya estamos cerrando de a poquito el ciclo lectivo. Y en esta unidad 6 lo que vamos a ver son conductas antisociales o personalidades antisociales. Son mucho más conocidas como psicopatías. No confundir porque los términos son muy parecidos. Cuando yo digo psicosis y psicopatía, a lo mejor un poquito se diferencian. Pero cuando digo psicótico y psicópata, muchas veces uno se confunde. Entonces, ya sabemos lo que es un individuo psicótico, alguien que sufre de psicosis. Ahora vamos a hablar de otro tipo de personalidades, que son las personalidades antisociales, como se las llama hoy en día. Anteriormente se les llamaba psicopatías. En realidad en el siglo XVIII el primero que habló sobre ella fue Pinel, que, hablaba como de una manía sin peligro o de una locura sin delirio. ¿Qué quería decir con esto y a qué nos estamos refiriendo? Porque más adelante se llamó psicopatía y hoy en día se lo conoce en el gran grado de las conductas o personalidades antisociales. Bueno, básicamente lo primero que tenemos que entender que un psicópata, alguien que sufre de psicopatía, no está loco. Sí tiene dificultades desde imperceptibles hasta sumamente groseras, porque hay grados de psicopatías o de conductas antisociales, para relacionarse con el otro, para establecer esta relación de empatía con el otro, para ponerse en el lugar del otro. Son sujetos que en realidad no pueden hacer lo que hacemos la mayoría de las personas, que es relacionarse y generar un vínculo afectivo profundo con las personas. No hay deterioro cognitivo, no hay deterioro intelectual. El psicópata es una persona que generalmente tiene un término promedio de cociente intelectual y generalmente mucho más que un cociente intelectual promedio. Generalmente la gran mayoría de los psicópatas tienen un cociente intelectual elevado. Algunos rayan la genialidad. Son personalidades absolutamente difíciles, son personalidades muy controvertidas y muy difíciles para tratar, para iniciar cualquier tratamiento, porque generalmente no aprenden por la experiencia y no generan empatía. Y esto hace que cualquier tratamiento terapéutico fracase. Por eso normalmente decimos que el psicópata no tiene cura. Lo primero que también tenemos que entender de la psicopatía es que normalmente cuando nos relacionamos con un psicópata, nosotros estamos en inferioridad de condiciones, salvo que seamos individuos muy entrenados. Y estamos en inferioridad de condiciones porque el psicópata tiene algo que nosotros llamamos el insight psicopático. ¿Y qué es el insight psicopático? Para que ustedes puedan entender en términos llanos,
El insight psicopático implica la posibilidad que tiene el psicópata de ver nuestras debilidades, de ver nuestro talón de Aquiles, de tener esta percepción de las cosas que nosotros estamos esperando escuchar y necesitamos. El psicópata es un maestro en eso. Son individuos que normalmente tienen mucha dificultad para el trato social. Tienen mucha dificultad para adaptarse a las pautas, a las conductas, a las leyes, a las obligaciones que una sociedad impone. Por eso llamamos personalidades antisociales. Son insociables de base. Y ahí radica una de las características permanentes del psicópata. El psicópata siempre fuerza el límite. No acepta límites. Tiene serios problemas con los límites, desde muy imperceptibles hasta muy groseros. ¿Cómo son las características de personalidad de un psicópata? Dijimos, y volvemos a repetir, tiene esto del insight psicopático, son individuos que les cuesta mucho generar empatía con el otro, que le cuesta mucho aceptar los límites que la sociedad o el otro le impone. Tienen un cociente intelectual medio elevado o sumamente elevado, o algunos, los más peligrosos, tienen un cociente intelectual que sale de la tabla, o sumamente elevado. Esto, sumado al insight psicopático, los hace gente muy peligrosa. Pero lo primero que tienen que saber es que generalmente uno piensa que el psicópata se detecta rápidamente, porque lo que nosotros vemos normalmente son los grandes casos policiales, de psicópatas de libro. Y normalmente, como la psicopatía tiene grados, el psicópata vive al lado nuestro sin que nosotros nos demos cuenta. Y cuando nos damos cuenta, ya estamos atrapados por esa personalidad y quedamos dañados psicológicamente por ese tipo de personas. Son individuos sumamente seductores. Tienen un manejo de la seducción, se presentan y se camuflan rápidamente, intentando manejar al otro y manipularlo. Son seductores, son manipuladores, son egocéntricos, son narcisistas, se creen superiores a las personas, están enamorados solo de ellos mismos. Y el otro, cualquiera sea el otro, es un objeto a manipular.
para conseguir los objetivos y las necesidades, cubrir las necesidades momentáneas que el psicópata tiene. El psicópata va tendiendo y tejiendo una telaraña. Son individuos depredadores, depredan al otro psicológicamente, lo anulan, le cierran el círculo, lo parasitan. Y una vez que lo atrapan en esta personalidad que ellos tienen, recién ahí es cuando uno observa y conoce quién es realmente esa persona. Cuando lo cercó, lo parasitó, lo depredó, recién ahí muestran su verdadera personalidad. El psicópata no puede esperar. El psicópata lo quiere ahora y lo quiere ya. Y va a utilizar todos los medios a su alcance para lograr su objetivo. No siente culpa ni remordimiento. Esta es la gran diferencia con el neurótico, con la gran masa que somos nosotros los neuróticos. No expresa sentimientos porque solo tiene lo que nosotros llamamos protoemociones. Son sentimientos muy superficiales que solo sirven para manipular, capturar, depredar y conseguir del otro lo que ellos quieren. El psicópata fija la presa, la observa, observa cuáles son sus carencias y sus debilidades, cómo es su modo de actuar, cómo es su modo de pensar, cuáles son los hábitos de conducta que tiene el otro. Y una vez que tiene la radiografía de la presa, avanza sobre la presa. El otro no es un sujeto. El otro solo es un objeto y una presa que va a manipular a su antojo. Y que cuando esa presa, por dos motivos, se oponga, descubra su juego, si tiene suerte de descubrirlo, o simplemente no le funcione ni le sirva más, esa presa es descartable. El psicópata no solo manipula y parasita a su presa. Cuando no le sirve más, la mata. Y no tiene ningún tipo de remordimiento, ni de culpa, ni de ninguna sensación parecida a la que podemos experimentar cualquiera de nosotros. Porque si el otro es un objeto, lo puedo descartar en cualquier momento. Tienen dos particularidades básicas que tienen que ver como para dar ejemplos, para que ustedes se den cuenta. Es un gran ser camaleónico. ¿Saben lo que es un camaleón, no? Un animal, el camaleón, que muda de piel y de color según la ocasión, y que en la naturaleza el camaleón va cambiando de color y se va mimetizando con el paisaje, las plantas, las rocas. ¿Para qué?
para esperar el momento de capturar a la presa. Se hacen invisibles. Se transforman. Bueno, esto es el psicópata. Solo cuando están seguros que la presa no tiene para dónde correr, aparece la verdadera personalidad sumamente cruel. De esa persona. La crueldad no tiene límites. A veces me preguntan, y estoy tratando de pensar en las preguntas que generalmente me hacen, si un psicópata es un sádico o si un psicópata es un perverso. Bueno, no puedo confundir a un psicópata o a la psicopatía con la perversión o con el sadismo. Porque el sádico y el perverso jamás mataría al objeto de su goce. Porque si mata a la persona, ¿sobre qué ejerce su perversión? ¿O sobre qué ejerce su sadismo? El perverso o el sádico inflige dolor a la persona, pero jamás la mata. Porque ese ser humano es el objeto de su goce. El psicópata, si tiene que matar, mata. Sin ningún tipo de miramiento. Dije que eran camaleónicos. Y además de camaleónicos, tienen esto de estudiar al otro, de observar al otro, de ese insight psicopático, de meterse con facilidad en la estructura del otro. Y muchas veces, en esta situación de meterse en la estructura del otro, de anticipar y ver qué es lo que desea y cómo se comporta y qué es lo que piensa y qué es lo que necesita y sobre todo cuáles son sus debilidades para saber desde dónde puedo entrar y capturarlo y parasitarlo y depredarlo. Podemos comparar sobre todo a los psicópatas que tienen un elevadísimo cociente intelectual con un gran jugador de ajedrez. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque vieron que los grandes ajedrecistas y la gente que juega ajedrez hace muchísimos años sabe perfectamente que cuando va a hacer una jugada piensa en las 1000 respuestas que el adversario puede darle ante esa jugada, ante ese movimiento de pieza que él hace. Cuando él mueve una pieza en el tablero de ajedrez, piensa en todas las posibles respuestas que le puede dar su adversario. Y anticipa los próximos movimientos pensando en los posibles e invariables movimientos que puede hacer el otro. Tiene todo absolutamente controlado y calculado. Bueno, en eso también el psicópata se parece a un ajedrecista. El psicópata puede llevar mucho tiempo estudiando a la presa. Mucho tiempo. Y cuando se acerca, sabe cómo. Tiene patrones fijos con los cuales se maneja. Son absolutamente destructivos. Presentan algunos, casi todos, sobre todo los psicópatas más extremos, conductas delictivas muy precozmente. Algunos desde la infancia.
Ah, muchos de ellos han sufrido abusos sexuales y conductas sexuales promiscuas desde chicos. Como no tienen culpa, y esto hace que no se puedan angustiar y no se puedan poner en el lugar del otro, no pueden aprender por la experiencia. Cualquiera de nosotros aprende por la experiencia. Si se manda una macana, aprende para la próxima vez, porque además le genera culpa y le genera empatía con el otro. Esto no pasa con las conductas psicopáticas y las personalidades psicopáticas. Así que como no aprenden por la experiencia, son absolutamente impermeables a cualquier terapia. Porque además, como tienen una personalidad absolutamente narcisística y ellos son superiores al resto y los otros son objetos, ¿qué pueden aprender del otro? Nada. Porque el otro es inferior, el otro es un objeto para ellos. Son promiscuos, son sujetos generalmente nómades. ¿Por qué digo que son nómades? Y porque cuando uno hace la historia de vida de esa persona, son sujetos que han emigrado, nunca tienen un grupo fijo de amigos. Son personalidades de que desde chicos han hecho muchos cambios de escuela, siempre han tenido problemas para adaptarse a los grupos sociales, siempre han tenido problemas para respetar las leyes y las normas que tiene cualquier sociedad o cualquier instituto escolar o cualquier lugar de trabajo. Entonces, así como van cambiando de lugares, de escuelas, de institutos, de trabajos, por ende cambian de núcleos sociales permanentemente. Generalmente son seres solitarios. Y eso se ve a través de la anamnesis de la historia de vida. Sienten tedio. ¿Qué es tedio? Es una forma de aburrimiento, de vacío. Hay como una tensión interna que hace que se aburran y que necesiten la adrenalina de vivir al límite. Siempre al límite de lo correcto y lo incorrecto, de lo bueno y lo malo. Y cuando no sienten esa adrenalina, es cuando aparecen estas sensaciones de aburrimiento, de tedio, de depresión, que tampoco llega a ser una depresión, como una situación de insatisfacción. Y entonces aparece este ciclo donde otra vez necesito adrenalina. Generalmente este tipo de personalidades se empieza a detectar en la pubertad. 12, 13. A veces mucho antes, en la infancia. ¿Por qué? Porque uno ve actitudes, por supuesto que los papás no ven esto porque los papás niegan la situación, pero se ven actitudes, a ver, ¿cómo decirlo? De cierta crueldad con el otro. Por ejemplo, los nenes chicos que tienen mascotas y que son sumamente crueles con sus mascotas. O que son crueles con sus amiguitos. Esto se empieza a ver. Jamás van a sufrir por lo que hacen. Vuelvo a repetir, jamás sienten culpa por esto que hacen. Son personalidades impulsivas.
se manejan con el acting, lo que en inglés se le llama acting out, que es esto de yo no pienso, yo actúo. Lo que quiero, lo que deseo, lo consigo, sin esperar, sin mediar, sin absolutamente nada. Todo lo que es una persona normal, entre comillas, para esperar determinadas cosas que desea, el psicópata no espera lo que desea. El psicópata lo toma. Y no tiene ningún tipo de remordimiento en hacerlo. Cualquier persona, para darles un ejemplo claro, cualquier persona normal, entre comillas, si hay algo que quiere y ese algo no está a su alcance y lo desea, sabe que a lo mejor tiene que trabajar, poner todo su esfuerzo, etcétera, etcétera, para conseguir eso que desea. Hay un lapso entre lo que deseo y satisfacer mi deseo, porque a lo mejor lo que deseo no lo puedo tener. ¿Sí? Que puede ser algo que puede ser costoso, por ejemplo. Y yo trabajo, me esfuerzo para que ese deseo se me cumpla. Bueno, el psicópata no tiene esa forma. El psicópata desea y su deseo es ley. Quiero el celular de última gama. Para poner un ejemplo, chicos. Laburo. Ahorro. Bueno, el psicópata a lo mejor se hace amigo de alguien, empieza a entrar en la casa, ya sabe que ese círculo es un círculo que se mueve en un ambiente social y económico más fuerte, y de repente, de tanto que va a la casa y qué sé yo, un día desaparece el celular de última gama del padre, del amigo. Lo tomó. ¿Por qué? Porque tiene derecho él a tomarlo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Lo quiero y lo quiero, punto. El deseo mío es ley. Lo que yo deseo se cumple. Son victimarios, pero ojo, que pueden transformarse en víctimas. Pueden, en ese acto del camaleón, aquel que es victimario, terminar siendo víctima. Se van a transformar tantas veces necesaria para que el otro actúe según sus deseos. Muchas veces no actúan ellos, sino que el otro es el arma, empujan al otro a actuar. Y ellos son, o ellas son, los cerebros. Y tienen mano de obra para hacerlo. Los peones. Tienen un gran poder de seducción y de convencimiento sobre el otro. El otro termina parasitado y haciendo su voluntad, la voluntad del psicópata. Invierten la carga de la prueba. Ellos no sienten culpa, pero terminan inoculando la culpa en el otro. Ejemplo. Roban algo y se lo regalan a otra persona.
Y la otra persona después se entera que en realidad lo sacó de otro lado, no que lo compró y se lo regaló. Y cuando uno los increpa, muy probablemente le digan, pero vos lo deseabas tanto. ¿Vos no te acordás las veces que me hablabas de eso que querías y querías y querías y querías? Bueno, ¿qué querés? Ahí lo tenés. Vos me impulsaste a hacer esto. ¿Se entiende el manejo? Resulta que el que es victimario termina siendo víctima de aquel o de aquella que realmente es víctima. Y aquella que realmente es víctima termina siendo el victimario, que lo impulsó a hacer esto. Son sumamente hábiles para esto. Están anticipados en el juego. Cuanto más alto sea el cociente intelectual, años luz. ¿Mm? Yo dije que el psicópata no delira, salvo algún tipo de psicópata que es el psicópata mesiánico o paranoico, que es aquel que convence a una gran masa a hacer determinada cosa que él desea. Esto se ve mucho, si ustedes no recuerdan, pero si no, googleen la masacre de Waco en Texas o la masacre de Guyana, donde un líder religioso convenció a un montón de gente que se venía el fin del mundo. Formó como sectas y esas sectas lo siguieron. Y dio la casualidad de que después de que los despojó de todos los bienes materiales que tenían esa gente que seguía a ese líder, provocó la masacre. Los mató a todos. Pero luego de que se quedó con todos los bienes personales, tierra, eso pasó en Waco y en Guyana. Y qué casualidad. Los convenció de que venía el fin del mundo y que había que matarse. Pero el cuerpo de el líder religioso, el famoso psicópata, nunca se encontró. ¿Se entiende? Esos son los únicos que a lo mejor pueden delirar un poco, porque el psicópata no delira. El psicópata tiene un problema de conciencia moral. Y desde el psicoanálisis, ¿dónde está la falla? ¿Dónde está la falla? En el superyo. Porque el superyo es que el ideal moral del sujeto, la conciencia moral del sujeto, las normas que nuestros padres nos internalizan a través de la sociedad en la cual nacimos y nos pertenece y pertenecemos. Lo que se espera de nosotros. Bueno, el psicópata o los más, los psicópatas más peligrosos, directamente la instancia del superyo no existe, por eso no existe la culpa, porque de ahí viene el sentimiento de culpa, ¿no? Del superyo. O el superyo tiene graves fallas defectuosas en su conformación, que hacen que este sujeto sea un ser antisocial, poco empático, que utilice, manipule, parasite a los demás, los deprede, los atrape y los deseche. Lo que más utiliza como mecanismo de defensa el psicópata es la racionalización y la negación. La negación es, yo no me di cuenta de que, vos decís que esto está mal, yo no me di cuenta que estaba haciendo mal. O directamente, no, yo no lo hice. En todo caso, el otro me indujo a mí, cuando es al revés.
son sumamente mentirosos. Pero no es una mentira fácil de detectar. Es una estructura armada al servicio de cumplir su deseo. Por eso son tan hábiles. ¿Sí? Y si no aparece la racionalización, aparece lo que nosotros llamamos la psicopatiada. Cuando uno, bueno, a lo mejor ustedes no lo manejan a esto, pero es muy común decir, no me psicopatees. Por ejemplo, si uno los recrimina o los confronta con algo mal que hicieron, es probable que digan, bueno, vos porque no estabas en mi lugar. Seguro que si estabas en mi lugar, hubieras hecho exactamente lo mismo que yo. A vos porque no se te dio la oportunidad. Hay que ver si sos tan bueno. Si tuvieras la misma oportunidad que yo, si no hubieras actuado igual que yo. Esa es una psicopatiada básica. Otra vez revierten la carga de la prueba. Vos que sos tan moral, tan estricto, tan por el lado del bien, te querría ver a vos. Si se te da esa oportunidad, ¿qué harías? Porque es fácil hablar de afuera. ¿Se entiende? Son ejemplos claros de psicopatiada. O si no, racionalizarlo, intelectualizarlo y dar un razonamiento que lo deje bien parado ante el otro. No, yo no, en realidad no es que yo quería hacerlo, pero las circunstancias me llevaron porque tengo a mi mamá tan enferma que yo jamás hubiera hecho una cosa así, jamás te hubiera sacado un celular o te hubiera sacado plata de casa. ¿Sí? Y aparece el inocular la culpa en el otro. Recuerdo un adolescente donde yo hice una supervisión que vivían desapareciendo cosas en el aula, ¿no? Tenía unos 16 años, secundario, nivel secundario. Por supuesto, nunca era él. Nunca desaparecían las cosas y nunca. Y una vez hicimos una intervención en el grupo y rápidamente, si bien uno tenía la sospecha, no podía confirmar, si hay algo que me sirvió a mí para confirmarlo es que mientras todos estaban diciendo lo que le había pasado al último compañero, porque le habían sacado no una computadora, sino una calculadora que el padre le había traído de Estados Unidos en ese momento de máxima generación y qué sé yo, y desapareció, como desaparecían un montón de cosas, todos opinaban sobre qué había pasado, sobre qué es lo que estaba bien, qué es lo que estaba mal, charlábamos con el grupo, y él en determinado momento de la nada dice, bueno, también si uno deja una cosa valiosa arriba del escritorio, cualquiera puede agarrarla. ¿Por qué deja eso arriba del escritorio? ¿Se entiende el razonamiento, chicos? La culpa la tenía el pobre pibe que había dejado la calculadora arriba de su pupitre porque confiaba en los compañeros que tenía durante toda la vida
¿sí? Y que se conocían desde jardín. Y ahí a nadie le faltaba nivel, porque era una escuela privada con un nivel medio elevado para arriba. Y claro, total, como que él habilitaba eso. Si deja la calculadora ahí, él habilitaba eso. Si tenía alguna duda de que podía ser él, lo que acababa de decir me confirmaba que era él. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, ustedes van a escuchar dos términos, psicopatía y sociopatía. Y a veces los términos son difíciles, muy difíciles de diferenciar. Lo que les puedo decir básicamente, porque tienen casi las mismas características, hay determinadas personas, determinadas escuelas psiquiátricas que dicen que el psicópata nace y el sociópata se hace. Yo tengo mis dudas de eso. ¿Sí? Yo creo que los dos se hacen, no que nacen. Pero los que están más con la neurobiología piensan que hay alguna alteración, malformación. Lo que sí les puedo decir es que el psicópata es mucho más analítico, planea mucho más, anticipa mucho más. En cambio, el sociópata es más impulsivo. Por eso a veces es más fácil de detectar que un psicópata. Y si un psicópata, además de ser psicópata, tiene un cociente intelectual tan elevado que se cae de la tabla para arriba, como digo yo, que raya en una inteligencia, como decimos nosotros, un superdotado, de un genio, bueno, no hay con qué darle. No hay con qué darle. ¿Qué pasa con estas personalidades y el núcleo familiar? Bueno, está bastante alterada la relación con la madre en el psicópata. Por lo menos desde el psicoanálisis lo estoy habilitando yo a la reflexión. Son madres que impulsan a los hijos a actuar. ¿Y por qué? ¿Y cómo será esto? Bueno, generalmente se pueden dar muchas cosas, pero lo más común son madres que no dejan desear. Se anticipan al deseo desde chicos. Se paró enfrente de una juguetería y dijo, quiero esto, no terminó de decirlo que ya la madre lo compró. Y después hay una situación de una relación tan tiránica, porque a medida que ese sujeto crece se va volviendo tiránico con sus padres, que los papás terminan negando y teniéndole miedo. Y terminan anticipando el deseo. Son sujetos que son, de alguna manera, castigados a destiempo o premiados a destiempo. Hace algo terrible, bueno, nos enojamos, pero ya pasó. Y a las 2 horas estoy comprándole algo. Porque pobre, como me enojé con él.
porque ellos empiezan a tener esta relación justamente de que la víctima se transforma en victimario, y no importa si son los padres, los profesores, los amigos, no importa, la novia de turno, no importa, la mujer, no importa. ¿Dónde encontramos a estos sujetos? Perdón, antes que nada, ¿cómo se juega el afecto en el núcleo familiar? No se juega el afecto. El afecto se juega a través de bienes, de cosas que le dan. En vez de abrazarlo, preguntarle cómo está, qué le pasa. El padre o la madre lo compensan dándole regalos y cosas materiales. Pero hay una deprivación afectiva en la familia. A veces el psicópata o el futuro psicópata tiene padres con rasgos psicopáticos. Algunos, a veces los dos padres, a veces uno. Muy generalmente, además de tener conductas delictivas desde chicos, que los papás no quieren ver y niegan, etcétera, etcétera, también lo que tienen, muchos de ellos han sido abusados sexualmente. Quizás por alguno de los progenitores, o abusados psicológicamente, que eso es más común. Porque a lo mejor alguno de los dos progenitores es tan psicópata como ese futuro psicópata. ¿Dónde los encontramos? Bueno, ustedes me van a decir, en las cárceles. Claro, porque el psicópata tiene conciencia de lo que hace. No es como un psicótico que le agarra un brote psicótico y puede matar a alguien o puede matarse y puede dañar a alguien, pero que no está consciente de lo que hace. El psicópata tiene plena conciencia de lo que hace. Por eso esos individuos nunca van nunca terminan en un hospital psiquiátrico y declarados dementes, ¿sí? Terminan en las cárceles, donde se vuelven más psicópatas. Porque ahí tienen la escuela perfecta. Son personalidades sumamente difíciles, pero no solamente las encontramos en las cárceles. Muchos de ellos los encontramos en las altas esferas del poder político o de cualquier poder o de cualquier esfera de poder. Empiecen a pensar, lo que estoy diciendo. Y otros han salido en los anales penales históricos del mundo y de Argentina. Tenemos casos así emblemáticos para el estudio, ¿no? Que uno se devora las fojas penales porque han sido psicópatas sumamente peligrosos, destructivos. Pero ojo, dije que había grados de psicopatía. Tengan cuidado, porque a veces son las personas que duermen al lado nuestro o que viven en nuestra propia casa. Y ahí el círculo es difícil, muy difícil. Porque si puedo caer en manos de un psicópata desconocido, imagínense qué fácil es caer en las manos de un psicópata que amo, que quiero y que solo le sirvo para manipularme, para cerrarme el círculo, para atraparme, para parasitarme, para volverme un objeto y para hacerme entender
que sin ella o sin él no existo, no sirvo para nada. ¿Quién me va a querer? Vuelvo a repetir, un psicópata no es un perverso ni es un sádico. Porque el perverso y el sádico nunca mataría al objeto de su goce, aquel objeto que le da placer porque lo hace sufrir y le inflige dolor. Un psicópata es mucho más peligroso que un perverso y que un sádico. Pero sí, en las relaciones con sus parejas, con sus novias, con sus mujeres o con sus novios, con sus parejas, con sus maridos, los y las psicópatas tienen una relación sadomasoquista. Y el peor psicópata no es el que abusa de mí físicamente. Es más, el psicópata más peligroso, quizás nunca me puso un dedo encima, pero me anuló como persona, me depredó como persona, me volvió un objeto que él busca cuando necesita, o ella busca cuando necesita, y cuando no me descarta. Y el día que no me quiera más me descarta definitivamente. Pero ellos descartan. ¿Es claro? Ellas descartan, ellos descartan. Es su deseo, porque su deseo es ley. No se les ocurra al revés, decir no va más y me voy. Porque si no está en su deseo, bueno, te va a buscar hasta volver a atraparte en su telaraña. Y si eso ya no es posible, como eras un objeto que le pertenecías, te va a matar. Eso es una personalidad psicopática, chicos. Espero que les haya quedado claro y espero que abran orejas, ojos, porque todos tenemos a alguien al lado, Todos tenemos a alguien al lado. La sociedad está muy llena de estas personalidades antisociales. Lo que pasa es que algunas son como más tenues, más imperceptibles, no tan peligrosas como aquellos que de libro. Otra cosa que voy a decir antes de terminar. Una persona violenta, estoy hablando en la relación de pareja, que alguien sea golpeador y violento no quiere decir que tenga una personalidad de psicópata. Como que alguien sea asesino o delincuente no tiene por qué ser psicópata. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces un golpeador, lo que nosotros llamamos un violento, que abusa físicamente, o una golpeadora que abusa físicamente y golpea, e inflige dolor físico, no necesariamente es una psicópata, sino que a lo mejor en su vida de infancia aprendió, en vez de usar la palabra, a usar el golpe, porque así era su familia. Y es muy probable que repita esto en todas sus relaciones, porque es lo aprendido y lo naturalizado. Pero esa persona, si hace un tratamiento, si quiere y hace un tratamiento, deja de ser golpeadora o golpeador, como llamamos normalmente, violento.
y aprende a manejar su violencia, sus impulsos, sus enojos, sus broncas. Diferente si debajo de un golpeador hay una personalidad psicopática. Si abajo de un golpeador además hay una personalidad psicópata, no hay posibilidad de nada. Con un psicópata no se negocia. Con un psicópata no se puede negociar. Imposible. Un psicópata no cambia. No me puedo sentar como con otra persona a generar empatía y que se ponga en mi lugar y que vea que yo estoy sufriendo por lo que ella o él está haciendo. Al psicópata no le interesa. No le interesa. No hay culpa. No aprenden por la experiencia. Lo que hacen lo volverían a hacer 20.000 veces. Y encima lo justifican porque la culpa la tiene el otro, no ellos. No se negocia con un psicópata. No son personalidades con las cuales se pueda negociar. Cualquier intento de negociación, además de ser una tarea titánica, termina en la nada. Y termina provocando un maltrato psicológico y un desgaste psíquico a la persona que trata de hacer esto. De los psicópatas hay que poder detectarlos y que no entren en el círculo de uno. Mantenerlos alejados. Protegerse de. Y no bajar un minuto la guardia, porque en cuanto bajamos la guardia, otra vez caemos. Son sumamente hábiles. Bueno, chicos, con esto acabaríamos la unidad 6. Cualquier inconveniente sobre lo que acabo de decir y sobre lo que ustedes van a leer, porque les voy a mandar el material bibliográfico y además les voy a mandar un episodio de un programa de televisión que se llamó Mujeres Asesinas, para que ustedes vean, para que tengan un ejemplo de lo que es la psicopatía en la mujer. Esta vez elegí a la mujer, porque mucho se habla del hombre psicópata. A ver, ¿por qué se hablará del hombre psicópata? ¿No hay mujeres psicópatas? Sí, y son altamente peligrosas. Lo que pasa es que en proporción hay mucho más porcentaje de esa patología en hombres que en mujeres. Pero guarda si te toca una psicópata mujer, ¿eh? Son tanto o más peligrosas que los hombres. Bueno, chicos, cualquier duda, ya saben, me comentan o por el canal de YouTube o a través de los grupos de chat. O si tenemos que hacer algún, en lo que queda de este noviembre, alguna charla porque alguno necesita por Zoom, lo hacemos por Zoom, por sala de WhatsApp, por Meet, por lo que sea. Bueno, espero que sigan bien. Les mando un cariño para todos y cualquier cosa me dicen.